Si te parece, Juan Antonio, empezamos mirando a lo que ocurre en Rafah y también a la administración Biden, ¿no? A Estados Unidos, que parece cada vez más preocupada. Ahora parece que está haciendo algo, ¿no?, con este embargo de armas, pero parece que, bueno, más allá pues, de este postureo, se podría decir, parece que Israel tiene carta blanca, ¿no?, que no hay quien le frene los pies a Netanyahu. A ver, cuando dicen que Estados Unidos está preocupado, hay que intentar vislumbrar de alguna forma qué es lo que le preocupa. Estados Unidos solamente está preocupado por una cosa, por los efectos que estos tienen en la campaña electoral. Es decir, se van acercando las fechas, ya estamos en mayo, y hay un verano por medio. Es que la campaña electoral norteamericana está a las puertas. Y las cosas, claro, entre todos los aspectos, por culpa de la cuestión de Oriente Medio, pues no va muy bien para la Casa Blanca, no va muy bien para la candidatura de Biden, que hasta el punto que incluso ya hay voces que piensan que al final Biden va a dar una retirada y van a buscar otro candidato, ¿no? Así, yo creo que es lo único que le preocupa a Washington. Lo demás no le preocupa para nada. Mira, el gesto este de embargar esas bombas de 2.000 libras al ejército israelí, primero, no es creíble, ¿eh? Es decir, yo tengo muchísimas dudas. En segundo lugar, entre otras cosas, por una razón muy sencilla que la gente no conoce, y es que Israel trata directamente con las empresas de armamento norteamericano del complejo militar industrial y luego pasa la factura al Estado. Pues digo que yo no me lo creo mucho esto del embargo de esas bombas de 2.000 libras. Por otro lado, ¿para qué van a servir esas bombas si prácticamente Gaza no tiene objetivos a bombardear que necesiten una potencia explosiva de tal magnitud? Es que yo creo que es absurdo, ¿no? Esto no va a limitar para nada la capacidad de ataque del ejército israelí, ¿no? ¿Qué más? No ha hecho nada más efectivo Estados Unidos respecto al conflicto, nada más. No ha presionado para nada a Israel, no le suprime otro tipo de ayuda que podrían ser incluso más críticas, o la ayuda financiera, o el apoyo diplomático, o la presión para aplicar la resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad. Es más, es decir, vemos día a día cómo se reprime a los estudiantes de las universidades norteamericanas. Vemos cómo se aprueban leyes, obviamente, para, de alguna forma, limitar y reprimir cualquier tipo de protesta, sobre todo si va referida al tema del conflicto en Oriente Medio. Es decir, por ejemplo, la ley contra el antisemitismo, ¿no? De cualquier protesta contra el Estado de Israel por lo que está ocurriendo en Gaza es antisemitismo y, por lo tanto, entra como delito de odio en el Código Penal. Es más, hay amenazas a ciudadanos norteamericanos, incluso desde el Mossad, porque protestan contra Israel, amenazándoles con que no van a encontrar trabajo, con que no van a valer sus títulos universitarios, etcétera, etcétera. Amenaza de utilizar inteligencia artificial para identificar a los estudiantes que protestan. O sea, estos son hechos. Y ante estos hechos no sirve de nada el postureo de ahora embargo una serie de bombas o qué preocupados estamos. Preocupado por tus elecciones, por otra cosa, desde luego preocupado por las vidas palestinas en Gaza, no lo estás. En definitiva, una vez más, nos montan el teatro mediático para ocultarnos la realidad. Bueno, pues así está la situación de momento en Oriente Medio con Estados Unidos, que dice que está preocupado. Otra cosa es lo que haga, ¿no?, más allá de este supuesto embargo, con el que, por cierto, todavía no han tomado una decisión, ¿eh? Dicen que, bueno, de momento lo han parado, pero no saben cuál va a ser la decisión final. Ezequiel, quiero preguntarte sobre esto, lo que está sucediendo desgraciadamente en Rafah, lo que puede suceder también, porque todavía no ha parado ni mucho menos Israel, no sabemos hasta dónde va a llegar, y también lo que está haciendo, o más bien no está haciendo Estados Unidos en este conflicto. Quiero saber cuál es tu opinión un poco de todo esto. Sí, primero respecto a Estados Unidos, y acompaño las palabras de Juan Antonio completamente, hace más o menos una semana y media, si no recuerdo mal, en NBC, una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, apareció la versión de que la Corte Penal Internacional estaría generando una resolución a partir de la cual solicitaría la detención de Netanyahu y sus acólitos, por llamarlos de alguna
manera debido a las barbaridades llevadas a cabo en Gaza, la última de ellas, la iniciada ayer a la noche con el avance sobre Rafah. Algo similar a lo determinado por la Corte Penal Internacional con respecto a Vladimir Putin, por esa acusación, la recuerdan, delirante respecto a el secuestro de niños en el frente de batalla en la guerra en Ucrania, cuando en realidad Rusia simplemente había realizado la acogida de los niños huérfanos en la batalla, y cuando posteriormente sus padres desde Ucrania realizaban un pedido formal para la restitución de esos niños, en todos los casos fueron despachados de vuelta a las familias. Obviamente no podían abandonar a esos niños en el medio del campo de batalla. Bueno, pero esa es la acusación, y a partir de esa acusación, la famosa orden de captura sobre Vladimir Putin y los dilemas de los países del mundo respecto a su aplicación o no, por lo menos los dilemas de los países con la aprobación del Estatuto de Roma, si no recuerdo mal, el Estatuto para la aprobación, para la aceptación de los fallos de la Corte Penal Internacional. Bueno, aparentemente ese fallo respecto a Netanyahu aparecía en elaboración o prácticamente cerrado, y ahí comenzaron un montón de cosas, de movimientos bien demostrativos de dónde aparece cada quien y a quién representa, qué intereses representa Estados Unidos, a quién acompaña, de qué lado aparece en este conflicto, más allá de cualquier declaración tendiente a la protección de los civiles en Gaza y demás. Y en concreto, no solamente aparecieron declaraciones de Estados Unidos condenatorias de un fallo o de una resolución todavía no tomada, sino que incluso comenzaron las amenazas abiertas de miembros del Congreso estadounidense y de figuras políticas relevantes contra los jueces de la Corte Penal Internacional. Incluso, si no recuerdo mal, el propio John Kirby, antes de, porque todo esto es una versión, ¿sí? Antes de la emisión de esta supuesta resolución, la rechazó, y la rechazó por una cuestión supuestamente ligada a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, porque supuestamente carecería de jurisdicción en lo relativo a Gaza y a Palestina. ¿Por qué razón? Bueno, porque supuestamente ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, e incluso Israel convalidarían el Acuerdo de Roma, y por ende carecerían de, la Corte Penal Internacional carecería de jurisdicción sobre cualquier cuestión ligada a Palestina. Por cierto, todos estos países inicialmente presentaron una aceptación, pero después rectificaron. Si no recuerdo mal, es el caso más o menos de los tres respecto al Tratado de Roma. Y sí, eso es cierto, pero Palestina convalidó el Acuerdo de Roma, con lo cual la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en este caso aparece vigente, como no así en el caso de Putin, en el caso anterior, por el rechazo de Rusia a la aceptación del Tratado de Roma. Entonces, recuerdo un refrán famoso del refranero español, esto de para muestra basta un botón. Bueno, sí, frente a la posibilidad real, por primera vez, de una medida concreta, ¿sí? Ni siquiera tomada por las Naciones Unidas o por su Consejo de Seguridad, menos aún por Europa, Estados Unidos, la OTAN, la Corte Penal Internacional, ¿sí? Muy venida menos, muy desacreditada a lo largo de toda su historia. Aparentemente este fallo presunto respondería a un intento de restablecimiento de esa credibilidad. Bueno, cuando de repente aparece una versión de esto, inmediatamente comenzó Estados Unidos con los tapones de punta a acometer con todo contra la Corte Penal Internacional, e incluso con amenazas personales a sus propios cortesanos. Una locura. Así que esto desenmascara a Estados Unidos respecto a cualquier postura frente a las cámaras o cualquier declaración respecto a
el inicio de investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército de Israel. Curiosamente, siempre esas investigaciones, según los Estados Unidos, aparecen en manos del propio Israel. Ellos cometen los crímenes y ellos deben realizar las propias investigaciones. Pero bueno, esa es la posición de Estados Unidos y, como recién muy claramente remachaba Juan Antonio, si aparece algún atisbo de crítica o de incomodidad en Estados Unidos, eso responde únicamente al cálculo electoral del gobierno demócrata y al hecho de que en gran medida los manifestantes, tanto en las universidades de Estados Unidos como en otros lugares, los manifestantes en contra de las barbaridades llevadas a cabo en Gaza por las Fuerzas Armadas israelíes, en gran medida representan votantes demócratas, aparecen del lado de ellos, del lado del votante progresista, más cercano a la defensa de los derechos humanos, mucho más que del votante de Trump, por ejemplo. Así que esa es la realidad y bueno, ayer comenzó efectivamente lo que supuestamente representaría el último paso en Gaza, aunque dado el contexto, dadas las causas de todo esto, quizás ni siquiera eso, porque en términos militares carece por completo de sentido, tanto en lo relativo a la búsqueda de la eliminación de Hamás, como en lo relativo a la liberación de los rehenes. Esos son los dos objetivos oficiales de Israel en la zona. Para eso comenzar un ataque masivo sobre el último reducto en el cual ellos mismos generaron la conglomeración de todos los refugiados del resto de Gaza. Bueno, para ese objetivo carece por completo de sentido una operación de este tipo, así que después de esto puede que incluso comience otra cosa y obviamente, eso aparece a las claras a partir del análisis de esta situación, los objetivos en realidad responden a otros intereses. En mi opinión, esto responde a la búsqueda de la eliminación directa de cualquier posibilidad de la resolución de los dos estados. Así de sencillo. Por eso el gobierno de Netanyahu generó las condiciones para un ataque como el del 7 de octubre de Hamás, condenable porque perpetró ataques contra población civil, condenable naturalmente, pero determinó la excusa para poder comenzar este plan de, o bien de expulsión de los gazatíes o bien de su propia eliminación. Así que esa es la triste novedad de ayer y quizás ni siquiera represente el último paso en esta cadena de barbaridades. Pues vamos a ver, Ezequiel, cuál es el último paso en lo que está sucediendo en Oriente Medio. Vamos a ver pues, si finalmente termina alguien parándole los pies a Netanyahu. No sé yo si va a ser Biden, porque ayer decía que va a seguir apoyando a Israel, aunque no esté de acuerdo con ellos. Así que eso da una muestra clara, ¿no?, y evidente de que, bueno, pues parece que Biden no va a ser, desde luego, el que le frene. Sí. Hay que decir, un minuto, muy breve, hay que decir que, Israel sigue sin controlar, no Rafah, sino parte del norte de Gaza y del centro de Gaza. Pero es que Israel sigue teniendo abiertos los otros frentes. Es que por mucho que piense que porque destruya Gaza y siga matando palestinos, esto va a acabar. Es que algunos no han entendido el tipo de guerra que hay ahora mismo en esa zona. Pues desde luego es evidente, ¿no?, que Netanyahu no lo ha entendido. También es evidente, bueno, pues que Biden no va a interferir, sobre todo, como bien estabais explicando, pues teniendo en cuenta el cálculo electoral, si es que se termina presentando, que también está por ver si Biden termina presentándose en noviembre.